Bien, nosotros ahora estamos viendo cómo realizar o cómo crear nuestras presentaciones utilizando eh, PowerPoint, ¿sí? Y lo que vamos a ver es, voy a arrancar una presentación o empezar una presentación desde cero, un poquito también repasando lo que hemos visto. Hasta ahora, lo que nosotros podríamos hacer es crear una presentación y antes de comenzar a insertar objetos o a editar nuestra presentación, lo que necesitamos es crear un diseño, ¿sí? En este caso solamente tengo mi presentación con una diapositiva y voy a ir a la pestaña Diseño y en el diseño voy a escoger o voy a poder escoger un tema para mi presentación, ¿sí? Que recuerden que obviamente este tema es a elección, si están creando ustedes una presentación o siguiendo los ejercicios si el profesor en algún momento les dice elegir tal tema. Y también tienen que recordar que de cada tema, de cada diseño en cada tema, también hay variantes, ¿sí? Que muchas veces hay variantes en los colores o en los formatos de las fuentes, del tipo de letra. Por eso es importante que también revisen en qué colores podemos trabajar dentro de nuestros temas, ¿sí? Y si yo no quiero y me arrepiento, puedo volver a la diapositiva en blanco, ¿sí? Listo. Dejo mi diapositiva en blanco y le configuro mi presentación dándole formato al fondo de nuestras diapositivas, ¿sí? Que recuerden que darle formato al fondo podíamos elegir si el fondo tenía algún color, algún tipo de degradé, de textura o tramas. Todo eso lo hacemos desde la pestaña de diseño. En estos ejemplos, por ahora, yo no voy a escoger ningún diseño. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es mostrarles rápidamente cómo insertar objetos y cómo trabajar con animaciones de esos objetos, ¿sí? En la pestaña Inicio voy a poder elegir agregar diapositivas. Cada diapositiva tiene diferentes diseños. Yo por lo general utilizo diapositivas en blanco, ¿sí? En donde no hay nada y yo comienzo a crear, yo comienzo a agregar lo que necesito. Pero también pueden elegir, si están armando, por ejemplo, cuadros comparativos en alguna materia, pueden elegir la diapositiva que les ayude, o que tenga el formato que les ayude para poder comparar, ¿sí? Con cuadros, con letras, con imágenes. Se puede hacer, las diapositivas además se pueden eliminar fácil, ¿sí? Y ordenar de diferentes maneras, ir cambiando el orden de mis diapositivas. En este caso yo voy a realizar un ejemplo, ¿sí? Ejemplo, y en el subtítulo voy a poner animaciones. ¿Qué son las animaciones? Un poco habíamos hablado, las animaciones son efectos que realizamos a los objetos en una diapositiva. Y voy a ir a la diapositiva en blanco para explicar un poco qué es un objeto en nuestra diapositiva y qué llamamos objeto en una diapositiva. Vamos a llamar objeto a todo aquello que se puede insertar, ¿sí? Nosotros podemos crear objetos insertando, voy a ir a la pestaña insertar, y si ustedes ven o dan un repaso rápido a todas las herramientas que hay, podemos insertar desde tablas, imágenes, fotografías, formas, esmarar, gráficos, comentarios, cuadro de texto, ecuaciones y multimedia. En multimedia vamos a ver después cómo insertar videos o insertar audios, ¿sí? Audios de algún video o audios grabados por nosotros mismos. También podemos hacer eso. Además que en PowerPoint también podemos realizar o insertar hipervínculos, ¿sí? Por ejemplo, una imagen, si yo quiero insertar una imagen, busco una imagen en línea o agrego alguna imagen desde mi computadora, busco alguna imagen en alguna ubicación en mi computadora. Yo lo que voy a hacer es, esto lo van a poder hacer teniendo internet, conexión a internet, voy a buscar alguna imagen en línea, ¿sí? Yo busco la palabra auto, voy a poder agregar, hacer doble clic, me da un error, vamos de nuevo. Estoy mostrando recién cómo insertar imágenes, ¿sí? En nuestro video.
Y me dicen que algunos tienen licencia. Alguna licencia no me va a crear. Todo voy a buscar. Acá está. Bien. Voy a seleccionar este auto y lo voy a insertar. Siempre que inserte una imagen, después voy a poder cambiar y editar el tamaño de mi imagen. ¿Sí? Van a ver que cada vez que nosotros hagamos clic sobre alguna imagen, lo que va a hacer PowerPoint es abrirnos estas herramientas de imagen, en donde vamos a poder cambiar el formato, ¿sí? O vamos a poder darle efectos a la imagen, efectos artísticos, que ustedes lo van a ver, y lo van a elegir a gusto, bueno, o dependiendo de lo que les esté pidiendo el ejercicio, ¿sí? Bordes, también se pueden crear bordes. Van a ver que vamos a realizar en algún momento un trabajo sobre nuestro árbol familiar, sobre nuestra familia, entonces vamos a poder ir insertando imágenes de nuestros familiares hasta crear un árbol con formas, con imágenes, ¿sí? Pero quiero que sepan que estoy insertando una imagen que va a funcionar como un objeto, ¿sí? Y a este objeto es al cual le vamos a poder realizar nuestras animaciones. ¿Qué otro tipo de objeto podemos insertar? Formas. Vamos a insertar una flechita, que obviamente tiene otros nombres la flecha, ¿sí? Pero cada vez que yo hago clic sobre una forma, se abren también herramientas de dibujo en donde a la forma yo puedo editar su relleno, voy a poder editar su contorno, ¿sí? El grosor del lápiz, o poder elegir algunas líneas más. Vamos a poder elegir esto y un poquito más de grosor. Pero todo eso, yo si bien lo estoy explicando muy rápido y muy general, tanto a las imágenes como a las formas, puedo aplicarles todos estos cambios, ¿sí? ¿Qué otros objetos podemos insertar desde la pestaña Insertar en nuestras presentaciones? Cuadros de texto. Estos cuadros de texto son útiles si nosotros queremos escribir algo en nuestra presentación, ¿sí? Ejemplos de animaciones. Yo voy a escribir un texto y bueno, lo mismo a este texto, en mis herramientas de dibujo voy a poder editar el borde, el relleno, los efectos de la forma, ¿sí? Esta forma va a tener algún efecto. Yo lo puedo elegir, solo le tengo que dar un contorno. Y lo puedo ubicar. Y como ustedes saben, que ya lo vimos en Word, pero es bueno volver a mencionarlo, vamos a tener las opciones de editar la fuente, ¿sí? ¿Qué es la fuente? El tipo de letra, el tamaño, el color. Vamos a poder editarlo. Bien, lo vamos a dejar esto hasta acá. ¿Por qué? Porque les voy a explicar ahora un poco qué son las animaciones, pero antes tienen que tener en claro esto. En nuestras diapositivas trabajamos con objetos. En este caso, en mi diapositiva número 2 de esta presentación, yo tengo 3 objetos. Ustedes van a ver que más adelante vamos a tener varios tipos de objetos, o mucha cantidad, y si ustedes quieren seleccionar algún objeto, o ver cómo se llama algún objeto, o cuántos objetos hay, van a tener que ir a la pestaña Inicio, a la opción Seleccionar y al panel de selección, ¿sí? Con este panel de selección, yo acá voy a poder ver todos los objetos que tengo en mi diapositiva y seleccionar de a uno, ¿sí? Si yo quiero realizar o trabajar sobre ese objeto. Por eso es muy importante trabajar con dos paneles, el panel de selección y después es muy importante trabajar con el panel de animaciones, que ahora en un ratito lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, en mi diapositiva número 2 tengo hasta el momento creado 3 objetos. Eso es lo importante. Bien, ahora a estos objetos yo quiero aplicarle efectos, ¿sí? Que se llaman animaciones. Que quiero que entiendan que las animaciones, y voy a ir a la pestaña Animaciones en mi PowerPoint, en la presentación, las animaciones son efectos que realizamos sobre los objetos en una diapositiva, ¿sí? Quiero que quede bien claro esto. Las animaciones son efectos que realizamos a los objetos en una diapositiva. Y hay muchos tipos de animaciones
y estos efectos pueden ser variados, ¿sí? Si ustedes ven, para poder acceder a las animaciones yo tengo que hacer clic sobre alguno de estos objetos o seleccionarlos todos y crear animaciones a todos los objetos a la vez, ¿sí? En este caso y en este ejemplo yo lo voy a ir explicando de a uno, ¿sí? Voy a cliquear la figura, la forma, y van a ver que se abren de nuevo las herramientas de dibujo, pero en la pestaña animaciones voy a poder seleccionar qué tipo de animaciones es la que yo quiero trabajar, ¿sí? O es la que yo quiero usar. Si ustedes ven, en las animaciones las podemos ver que están separadas por categorías, ¿sí? Hay animaciones de entrada, hay animaciones de énfasis y de salida. Esas son las básicas, ¿sí? Que contamos. Las animaciones de entrada de color verde, animaciones de énfasis color amarillo, que ahora vamos a ver un poquito qué son, y las animaciones de salida, ¿sí? Después tenemos animaciones de trayectorias, que también las vamos a explicar hoy, y la semana que viene, o cuando nos volvamos a encontrar, vamos a ver algunas animaciones como puede ser desencadenar. ¿Qué significa desencadenar? Pero este es el comienzo y esta es nuestra introducción a la clase de animaciones. Cómo insertar animaciones en nuestros objetos. Pero antes, yo les recomiendo que siempre utilicen el botón en la pestaña de animaciones que se llama panel de animaciones. En el panel de animaciones nosotros vamos a poder ver todas las animaciones que hayamos creado o agregado a nuestros objetos, ¿sí? Entonces, si yo trabajo con la forma, con esta forma, lo que voy a hacer es primero crear una animación de entrada, ¿sí? Por ejemplo, voy a agregar una animación de estas verdes, de color verde, esta rueda, ¿sí? Al azar. ¿Qué es una animación de entrada? La animación de entrada es poder configurar cómo este objeto, en este caso esta flechita, cómo este objeto va a entrar en la diapositiva cuando yo realice la presentación, ¿sí? Las animaciones de entrada, vuelvo a repetir, es como el objeto ingresa a mi diapositiva cuando realizo la presentación. ¿Por qué? Porque hasta ahora, si yo realizo mi presentación con las diapositivas, los objetos van a aparecer directamente en la diapositiva, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo con las animaciones es poder configurar cómo van a aparecer y que no aparezcan de repente, sino que vayan transcurriendo o apareciendo en el orden que yo los quiero, ¿sí? En este caso, esta flechita va a ingresar de esa manera, ¿sí? Ahora es muy importante que cuando yo creo una animación de entrada decida si le voy a crear solamente a este objeto o a los otros dos objetos que tengo en este ejemplo, en esta segunda diapositiva, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las otras animaciones? Y esto es muy importante. Yo seleccioné desde acá una animación de entrada, ¿sí? Para insertarla en este objeto, pero si yo quiero agregarle a este objeto de nuevo una animación, yo no lo puedo hacer desde este lugar. ¿Por qué? Porque se va a reemplazar, ¿sí? Yo, por ejemplo, selecciono una animación de salida, dividir. Ese objeto, como es una animación de salida, se va a ir de la diapositiva, y si ustedes ven el panel de animaciones, ya no está más mi animación verde de entrada, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado de crear una animación de entrada al objeto, y después si yo quiero agregar otras animaciones, ir a esta opción, agregar animaciones, ¿sí? Y ahí voy a tener la opción de poder agregar mi animación de salida, ¿sí? En este caso, este objeto, cuando transcurra la presentación, ¿qué va a pasar? Va a ingresar con la animación de entrada y se va a ir con la animación de salida. Así va a quedar en esta diapositiva utilizando los efectos de animaciones. Siempre que ustedes elijan un efecto o una animación, a ese efecto que eligieron van a poder utilizar variantes, ¿sí? Todos los objetos, los efectos o las animaciones tienen variantes. Ustedes las van a elegir de acuerdo al ejercicio o de acuerdo a sus gustos, muchas veces, que es cuando van a crear las presentaciones. Bien, sabemos lo que es una animación de entrada, una animación de salida. Las podemos ver en el panel de animaciones.
podemos ordenarlas también, pero ¿qué va a pasar? Tenemos que tener cuidado cuando ordenamos, ¿por qué? Porque si yo ubico primero mi animación de salida, el objeto se va a ir de la diapositiva y no va a poder realizar la animación de entrada. Por eso es muy importante el orden, ¿sí? Primero, un objeto ingresa a mi diapositiva y después se va. Pero también voy a agregar una animación, que es la de énfasis, que casi siempre este tipo de animaciones son efectos que realizan los objetos entre la entrada y la salida, ¿sí? Es como un efecto en el medio, y tiene color amarillo, ¿sí? El objeto ingresa, realiza la animación de entrada, y luego, de énfasis, perdón, y luego se va, ¿sí? Y hasta este momento yo tuve, o tengo, 3 animaciones, una de entrada, de énfasis y de salida, en solamente un objeto en mi diapositiva, ¿sí? Esto quedaría así cuando veamos la presentación. Obviamente los otros dos objetos, que es el texto y la imagen, van a aparecer de una, ¿sí? De entrada, porque no tienen animaciones, pero la forma va a transcurrir de esta manera. Ingresa, animación de entrada, énfasis y salida, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que vean. Es importante el orden en que tenemos nuestras animaciones configuradas en el panel de animaciones. Que hasta ahora yo solamente tengo un objeto al que le apliqué 3 diapositivas. 3 animaciones, perdón. ¿Qué otra cosa hay importante en esto de las animaciones? Si ustedes ven, a la izquierda de cada una de las animaciones hay un mouse, ¿sí? Ese mouse me está diciendo que esta animación va a transcurrir cuando yo haga clic, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con las presentaciones. ¿Qué quiere decir las presentaciones? Si voy a realizar la presentación de esta imagen, o de esta diapositiva. Desde la diapositiva actual, también se las voy a proyectar para que la puedan ver. Acá. ¿Ven? Tenemos hasta ahora 3 objetos en nuestra diapositiva. Estos que ya se ven de entrada cuando yo realice la presentación, quiere decir que no tenemos animaciones creadas a estos objetos. Pero si yo hago un clic, ¿qué va a pasar? Va a ingresar la forma. Si yo hago otro clic, ¿qué va a pasar? Va a realizar la animación de énfasis, y si realizo otro clic, ese objeto se va a ir de mi diapositiva, ¿sí? Ahora voy a realizar otro clic más para salir de la presentación. Y voy a compartir de nuevo mi pantalla. ¿Ven la diferencia que hay entre un objeto que tiene animaciones y otro que no tiene animaciones? Pero yo solamente ahora estoy creando animaciones a solamente un objeto, que es esa forma. Y esas animaciones transcurren cuando yo hago clic, ¿sí? Pero también puedo ir al panel de animaciones y configurar mi animación para que inicie, en vez de hacer clic y tener que estar cliqueando o apretando alguna tecla en la presentación, que inicie con la anterior. ¿Qué quiere decir con anterior? Esto va a iniciar al mismo tiempo que una animación anterior. Las voy a poner con la anterior, para que ustedes vean. Este tiene que ir con la anterior. Ahí está. Con la anterior significa al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todas estas animaciones van a pasar al mismo tiempo, ¿sí? En este objeto no va a quedar muy bien porque va a pasar al mismo tiempo todo, es como muy rápido. Por eso muchas veces, para no tener que andar cliqueando, utilizamos la otra opción que es después de la anterior, ¿sí? ¿Qué significa después de la anterior? Que va a iniciar justo después de la anterior. No va a esperar a que alguien haga un clic o presione una tecla. Y la primera animación, que es la de entrada, la voy a dejar al hacer clic, ¿sí? ¿Para qué? Yo voy a hacer clic y va a comenzar la animación de entrada, pero después enseguida, si ustedes ven los bloques, cómo se ordenaron, va a continuar con la de énfasis y después con la de salida, ¿sí? Y esta presentación quedaría, a ver si se las puedo proyectar, de esta manera. Yo voy a hacer un clic y van a transcurrir una detrás de la otra, miren. Entrada, énfasis y salida. Y yo no tuve que cliquear nada, ¿sí? Por eso es muy importante la configuración de nuestras animaciones.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar animaciones a más de un objeto? ¿Sí? Yo lo que puedo hacer es seleccionar dos objetos, en este caso la imagen y el cuadro de texto. ¿Ven que tengo los dos objetos seleccionados a la vez? Y voy a ir a mis animaciones, o a las animaciones, y voy a agregarles animaciones, ¿sí? Una animación de entrada, una animación de énfasis, y una animación de salida. A ver, un rebote. Si ustedes ven el panel de animaciones, ahora tenemos muchísimas más animaciones y tenemos que empezar a ordenar, ¿sí? Y ver el orden en que queremos que transcurran. Por ahora, mi diapositiva quedaría así. Si ustedes ven el orden en que transcurren las animaciones, ¿sí? Entonces lo que yo podría hacer es ubicar de tal manera las animaciones para que primero transcurran las de entrada, ¿sí? Una detrás de la otra. Obviamente acá hay un clic, entonces yo tengo que configurar que inicien después del anterior. La imagen y el cuadro de texto van a ingresar al mismo tiempo, pero si yo quiero que el cuadro de texto ingrese al final, lo ubico después del anterior. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ingresar la flecha, después la imagen y después mi cuadro de texto. Ahora, las animaciones de énfasis también las ordeno para que queden todas juntas en el medio. Y después para que los objetos se vayan. Pero ahora voy a hacer que primero se vaya el cuadro de texto, después la imagen y por último la flecha. ¿Sí? Y a todo esto también lo configuro de iniciar después del anterior. ¿Por qué hago esto? Para que tenga un orden mis efectos, mis diapositivas. Las animaciones de énfasis van a ir todas juntas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todas juntas? Iniciar con la anterior. Y si ustedes ven cómo se van armando acá los bloques, ¿qué va a pasar? Primero la flecha, después ingresan las otras dos, las de énfasis todos juntos, se va el cuadro de texto, se va la imagen y se va mi forma. ¿Sí? Esto, visto en una presentación, quedaría de esta manera. A ver, presentación con diapositivas desde el principio. Desde el principio no, perdón, acá. Es mi diapositiva número 2. Cuando ya hago un clic, ¿qué va a pasar? Va a iniciar la forma de flecha y va a continuar todo el resto, miren. Y esto lo realiza todo sin hacer clic. Yo solamente hice clic para que inicie la primera animación, ¿sí? Por eso es importante que ustedes cada vez que realicen una presentación se tomen el tiempo, quizás diapositiva por diapositiva, en cada uno de estos objetos para poder ver el orden en que van a ir. Van a poder editar si van una después de la otra o se realiza todo cuando yo haga clic, o también pueden editar cuánto tarda cada animación, ¿sí? Cuánto es la duración de cada animación. Ustedes vean si les queda bien, porque por lo general no queda bien que en una diapositiva se pierda tanto tiempo mirando cómo pasan los objetos. La idea de la diapositiva es presentar un trabajo, ¿sí? Presentar o exponer una idea. Entonces, si la persona que nos está mirando pierde mucho el tiempo o se distrae con las animaciones, no nos sirve tampoco. Así que ustedes tienen que ir viendo el orden de las animaciones y tener cuidado de cómo las ubican en el panel de animaciones. Casi siempre las animaciones de entrada van primero, las de énfasis en el medio entre las de entrada y las de salida, y las de salida al final. Ahora, yo voy a agregar un objeto más, ¿sí? Por ejemplo, este triángulo. Lo voy a dejar así azul como está, y lo voy a ubicar en la parte izquierda superior de mi pantalla, de la diapositiva. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar cómo podemos crear una animación de tal manera que este triángulo comience en la parte izquierda superior y termine o finalice después de su trayectoria a la derecha abajo, ¿sí? Y eso se realiza con las animaciones de trayectoria, ¿sí?
que las animaciones de trayectoria es configurar dónde comienza en la diapositiva un objeto y el camino que hace hasta finalizar, ¿sí? Lo ubico en otro lado. Puedo crear una ruta personalizada que se llama, ¿sí? Es decir, yo elijo y voy dibujando cómo se va a mover el objeto, o puedo elegir, por ejemplo, un arco, puedo elegir cómo se va a mover mi diapositiva. Generalmente el iconito verde es donde va a comenzar y el icono rojo es donde va a terminar. ¿Lo ven? Yo voy a hacer esto. Esto lo voy a ubicar acá. Por eso es importante después dedicarle tiempo a cada una de las diapositivas, ¿sí? Bien, ¿cuál es la idea de este objeto? Lo voy a ubicar acá abajo. Va a comenzar, vamos a subir porque estoy haciendo algo mal. Este objeto va a comenzar acá y va a terminar desde este lado, ¿sí? Esto quedaría así. Y ahora, lo que a mí me falta es a este objeto agregarle primero una animación de entrada, porque si no nunca va a entrar, ¿sí? Y esa animación de entrada debería ir antes de la animación de trayectoria. Y además de la animación de trayectoria y la entrada, voy a agregar una animación de salida, ¿sí? Que la ubico al final. Y esto quedaría de la siguiente manera. Voy a configurar todo para que inicie después de la anterior, ¿sí? Todo para que inicie después de la última. Esto quedaría así. Ingresa el objeto, se mueve y se va, ¿sí? Y toda mi diapositiva quedaría de esta manera. A ver si se las puedo proyectar. Solamente hago clic al inicio. Después ya con las animaciones se mueven de la forma que yo quiero y la configuración que yo realicé. ¿Sí? Ahí tenemos una animación de trayectoria en donde un objeto cambia de lugar, ¿sí? Hay un inicio y un fin. Por eso es importante saber trabajar con las animaciones y saber que tenemos muchísimas opciones de animaciones. Yo se los estoy mostrando en un video rapidísimo, pero imagínense que ustedes tienen 10 o 15 diapositivas y tienen que crear 10 o 15 animaciones para cada diapositiva. Lo mejor muchas veces es seleccionar todos los objetos y crearles la misma animación de entrada, la misma animación de salida, o separarlos y agarrar de a pares dos objetos y después dos objetos. Pero es importante trabajar siempre con el panel de animaciones para poder ver el orden y cómo van a transcurrir estas animaciones, ¿sí?